Durante años hemos aprendido una versión sencilla de nuestra historia. La humanidad emergió de un solo punto en África y se dispersó por todo el globo. Pero, ¿y si esta perspectiva tradicional no es más que una parte de un relato mucho más intrincado? Los avances científicos recientes están sacudiendo los cimientos de nuestra comprensión sobre los orígenes humanos. Desde fósiles antiguos hasta innovadores análisis genéticos, cada nuevo descubrimiento apunta a una narrativa mucho más rica y fascinante. Entonces, ¿qué es lo que realmente ocurrió? ¿Qué revela esta evidencia emergente? ¿Es posible que la teoría del origen africano esté incompleta o incluso equivocada? Acompáñanos, porque no querrás perderte este intrigante viaje al pasado. Por más de un siglo, la teoría de Charles Darwin sobre un origen africano ha sido el pilar de nuestra comprensión de la evolución humana. Se basa en la observación de que los grandes simios, nuestros parientes más cercanos, habitan en este continente. Esta hipótesis sostiene que nuestra especie, Homo sapiens, apareció en África hace aproximadamente 300.000 años. Aunque esta idea no era del todo novedosa, se consolidó rápidamente como la explicación predominante, especialmente gracias al respaldo de fósiles cruciales. Por ejemplo, los restos más antiguos de nuestra especie, hallados en lugares como Jebel Irhoud, Marruecos, han sido esenciales para reconstruir cómo vivían los primeros humanos. Estas evidencias sugieren que enfrentaron grandes desafíos para sobrevivir en entornos diversos, desarrollando habilidades que definirían nuestra especie moderna. Sin embargo, el verdadero impacto de esta historia no está en lo que ocurrió en África, sino en lo que vino después. Según la llamada teoría de la salida de África, entre hace 100.000 y 200.000 años, pequeños grupos humanos comenzaron a migrar fuera del continente. Este movimiento no fue una única migración organizada, sino una serie de desplazamientos motivados por cambios climáticos, la búsqueda de recursos o quizás por la curiosidad innata que caracteriza a nuestra especie. Estas primeras poblaciones encontraron nuevos territorios en Oriente Medio, Asia y Europa, donde descubrieron que no estaban solos. Allí se encontraron con otros homínidos, como los neandertales, que ya habitaban Eurasia desde hacía milenios. Tradicionalmente, se pensaba que los Homo sapiens reemplazaron a estas poblaciones arcaicas, llevándolas a la extinción. Sin embargo, nuevas investigaciones están complicando este escenario. En lugar de un reemplazo completo, parece que hubo cierto grado de interacción y mezcla entre estos grupos. Estudios genéticos han revelado vestigios de ADN neandertal en poblaciones modernas fuera de África, lo que indica que, en lugar de competir exclusivamente, estas especies a menudo se relacionaron de maneras más profundas, dejando un legado genético duradero. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿realmente todos los humanos modernos provienen de África? ¿O podría haber otra explicación? Descubrimientos recientes, como la vértebra hallada en Ubeydilla, Israel, datada en 1.5 millones de años, y el cráneo de Petralona en Grecia, han puesto en duda la cronología y los patrones establecidos por la teoría del origen único. Estos fósiles, junto con las herramientas y tecnologías asociadas a ellos, sugieren que distintos grupos de homínidos estuvieron explorando y adaptándose a nuevas regiones simultáneamente. A nivel genético, un estudio publicado en 2023 en Nature propone un modelo de evolución humana más parecido a una red intrincada que a un árbol genealógico sencillo. Este modelo sugiere que los primeros Homo sapiens no surgieron de una población única, sino de varios grupos interconectados dentro de África que, aunque genéticamente distintos, ocasionalmente se mezclaban. Esta dinámica explica la diversidad genética y cultural que caracteriza a nuestra especie moderna. En contraste, la hipótesis multirregional sugiere que los humanos modernos evolucionaron en varias regiones simultáneamente, gracias al flujo de genes entre poblaciones dispersas en África, Europa y Asia.
Este modelo pinta un panorama de migraciones constantes y entrecruzamientos, lo que lleva a pensar que la evolución humana fue un proceso global y continuo, más que una serie de eventos aislados. Mientras avanzamos en esta exploración sobre los orígenes humanos, es imposible ignorar el impacto que los hallazgos arqueológicos más recientes tienen en nuestra comprensión. Por ejemplo, los restos fósiles de Denisova, hallados en una cueva de Siberia, revelaron un grupo de homínidos hasta entonces desconocido, los denisovanos. A través del análisis genético de una simple falange y de dientes encontrados, descubrimos que estos antiguos humanos coexistieron, interactuaron y hasta se cruzaron genéticamente con los neandertales y los primeros Homo sapiens. Este descubrimiento añade otra capa de complejidad al relato del origen humano, sugiriendo que la evolución no fue un proceso aislado, sino un constante intercambio de material genético entre diferentes grupos. Además, los patrones de migración humana han demostrado ser mucho más diversos de lo que se pensaba originalmente. El análisis de ADN antiguo ha revelado que no solo existieron múltiples olas migratorias fuera de África, sino que algunas de estas poblaciones regresaron al continente africano, llevando consigo tecnologías y genes que influenciaron a las poblaciones locales. Este ciclo de ida y vuelta redefine nuestra comprensión de África no solo como el punto de partida, sino como un centro dinámico en el que convergieron y evolucionaron múltiples linajes humanos. En paralelo, los avances en la tecnología de datación han permitido estudiar sitios arqueológicos previamente subestimados. En Asia, por ejemplo, el descubrimiento de herramientas avanzadas en lugares como el río Mekong y las montañas Altai muestra que los humanos que vivieron fuera de África no eran simples migrantes que adoptaron la tecnología de otros, sino que desarrollaron sus propias innovaciones adaptativas. Estos hallazgos cuestionan la idea de que África fue el único semillero de avances culturales tempranos. Otro ámbito donde se han producido avances significativos es en el estudio del clima y su influencia en los patrones de migración humana. Durante miles de años, cambios climáticos drásticos como el enfriamiento de las glaciaciones y los periodos interglaciares más cálidos no solo transformaron los paisajes, sino que también determinaron las rutas migratorias disponibles para nuestros antepasados. Por ejemplo, los análisis del ADN extraído de restos hallados en zonas como el desierto de Arabia sugieren que hubo periodos en los que esta región, hoy hostil, fue un corredor fértil y hospitalario para las primeras migraciones humanas. Por último, uno de los temas más fascinantes que sigue emergiendo es la influencia del mestizaje en la creación de características que hoy identificamos como propias del Homo sapiens moderno. A medida que avanzamos en la secuenciación de genomas antiguos, descubrimos que algunos rasgos genéticos clave para nuestra supervivencia, como la tolerancia hacia altitudes extremas en los tibetanos o la resistencia a ciertas enfermedades, se adquirieron a través del mestizaje con neandertales y denisovanos. Esto sugiere que, en lugar de un proceso de reemplazo puro, la evolución humana fue un mosaico, con cada grupo contribuyendo piezas únicas al rompecabezas. Esto nos lleva a replantear una pregunta central. ¿Hasta qué punto nuestra especie es un reflejo de interacciones pasadas con otras formas humanas? Siguiendo con esta línea, las investigaciones recientes en genética han comenzado a arrojar luz sobre las capacidades cognitivas y culturales que los antiguos grupos humanos compartieron o desarrollaron de manera independiente. Por ejemplo, los estudios sobre el ADN neandertal han revelado que estos homínidos poseían genes relacionados con la capacidad de formar conexiones sinápticas complejas similares a las de los humanos modernos. Esto sugiere que pudieron haber tenido una sofisticación cognitiva que hasta hace poco se atribuía exclusivamente al Homo sapiens. A nivel cultural, la evidencia arqueológica respalda esta hipótesis. Los neandertales fabricaban herramientas avanzadas,
practicaban rituales funerarios y en algunos casos producían arte rupestre. En cuevas de España, como La Pasiega, se han descubierto pinturas que datan de hace más de 64.000 años, mucho antes de que los Homo sapiens llegaran a Europa. Estos hallazgos reescriben la narrativa tradicional que coloca al Homo sapiens como el único creador de arte simbólico, mostrando que los neandertales también eran capaces de expresar ideas abstractas. Por otro lado, los denisovanos han dejado una huella cultural y genética significativa en las poblaciones modernas, particularmente en Asia y Oceanía. Grupos como los melanesios poseen hasta un 5% de ADN denisovano, lo que sugiere una interacción prolongada entre estos grupos. Además, las herramientas encontradas en las regiones donde vivieron los denisovanos indican un conocimiento avanzado de los materiales disponibles y una capacidad para adaptarse a ambientes extremos, como las montañas del Tíbet, donde se han hallado restos que datan de hace 160.000 años. Más allá de las interacciones genéticas, las migraciones humanas también llevaron al intercambio de ideas y tecnologías. Se ha documentado que grupos de Homo sapiens llevaron tecnologías como el uso de proyectiles avanzados y técnicas de caza a regiones previamente ocupadas por neandertales y denisovanos. Sin embargo, esta transferencia de conocimientos no siempre fue unidireccional. En algunos casos, los sapiens adoptaron estrategias locales que les permitieron prosperar en nuevos entornos, lo que subraya la naturaleza colaborativa de la evolución cultural en nuestra especie. En cuanto al impacto de estas interacciones en la estructura social, surgen preguntas intrigantes. ¿Cómo se organizaban estos grupos para facilitar el intercambio de genes y tecnologías? La evidencia de sitios arqueológicos sugiere que las relaciones entre diferentes grupos humanos pudieron haberse dado de manera puntual, a través de encuentros en zonas de confluencia como las llanuras de Eurasia. Estas áreas actuaron como puentes naturales donde diferentes especies humanas interactuaron durante milenios. Otro aspecto crucial es la influencia del entorno en la evolución cultural y biológica. Los cambios climáticos recurrentes obligaron a los grupos humanos a desarrollar no solo adaptaciones físicas, como la resistencia al frío, sino también soluciones culturales, como la creación de ropa o refugios avanzados. Estas innovaciones no siempre surgieron de manera independiente. En muchos casos, fueron el resultado de la acumulación de conocimientos transmitidos entre generaciones y grupos diferentes. Y así llegamos al final de este fascinante viaje por el pasado de la humanidad. A través de miles de años, descubrimos cómo no solo coexistimos con otros grupos humanos, sino que también intercambiamos ideas, genes y tecnologías que dieron forma a lo que somos hoy. Desde los rituales y herramientas de los neandertales, hasta la sorprendente resiliencia de los denisovanos en climas extremos, está claro que nuestra historia no es de competencia, sino de colaboración y aprendizaje mutuo. Lo más asombroso es cómo estos eventos del pasado siguen vivos en nosotros, ya sea en nuestros genes o en las bases culturales que aún nos definen. Esto nos recuerda que somos el resultado de una extraordinaria red de conexiones humanas que trasciende tiempo y espacio. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos viajado al pasado para conocer más sobre nuestros antecesores y cómo sus historias se entrelazan con la nuestra. Desde los intrigantes neandertales hasta los misteriosos denisovanos, cada descubrimiento arqueológico nos acerca un poco más a entender quiénes somos y de dónde venimos. Pero aquí no acaba la aventura. La ciencia sigue desenterrando secretos y nosotros estaremos aquí para contártelo. Si este tema te dejó con ganas de más, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para seguir explorando juntos los misterios de nuestra historia y del mundo que nos rodea. Y ahora dime, ¿qué parte de esta historia te impactó más? Déjame tus comentarios abajo que me encanta leerte. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.